Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto que podamos estar aquí una vez más compartiendo este tiempo que estoy seguro será de mucha bendición para tu vida, de edificación. Y yo espero que puedas estar atento porque estoy seguro que el Señor estará hablando algo sobre tu vida. Sin duda que todos deberíamos conocer y entender mejor la palabra de Dios, pero el problema es que muchas veces no es así. Y no te preocupes, te tengo buenas noticias. Tal vez tú tienes 10, 15, 20 años en el Evangelio y sigues preguntándote, no entiendo exactamente lo que me quiere decir la Biblia. Sigo pensando que es difícil, sigo pensando que es complicado. Y no es que sea complicado, es que probablemente no has tenido las herramientas, no has seguido algunos métodos generales básicos que el día de hoy estaremos viendo para comprender lo que es la palabra de Dios y lo que Él nos quiere hablar y nos quiere revelar. Porque sin duda alguna que vivimos en la mejor época de la información, donde hoy en día nosotros tenemos más información, más herramientas, más cosas que podemos utilizar a nuestro favor y no nada más para estar viendo y perdiendo el tiempo en YouTube, viendo videos de shorts en YouTube o TikTok, en Instagram, etcétera. Hoy en día tenemos muchas más herramientas y muchas más posibilidades de investigación. Así que te doy la más cordial bienvenida, donde quiera que estés, ya sea en México, en Estados Unidos, parte de Latinoamérica, desde donde sea que nos estés siguiendo. Y vamos a dar gracias por este tiempo para pedirle al Señor que sea, esta es la primera parte que nosotros necesitamos entender. Necesitamos al guía, al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos revele. No nada más cuando lees la palabra, en las decisiones que tomas, en todo lo que haces, Él debe ser el centro, tu prioridad. Así que daremos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, revelándonos lo que tú nos quieres mostrar. Pongo en tus manos la vida de cada uno de los que están aquí conectados en Facebook, en Zoom, Señor. Habla a su entendimiento, habla a su espíritu, Señor, y no solamente a su razonamiento, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues les doy la más cordial bienvenida. Espero que tengan ahí lápiz, hojas, cuadernos, plumas, para que puedan escribir, porque tienen que llevarse, no nada más recibirlo, pero tienes que escribirlo. Cuando tú lo escribes, tu cerebro lo procesa mucho mejor y entiendes mucho más toda esta información que vas a recibir, que yo espero que sea de bendición para tu vida. Te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Cris Salgado, coordinador de Punta de Lanza, www.formacioncristianaenlinea.com para más información. Así que si ustedes están listos, yo estoy listo. Todos los que están por ahí ya conectados, bienvenidos una vez más. Y el tema que vamos a estar viendo precisamente como una introducción al programa que vamos a estar iniciando, que es Teología Nivel 1 y Teología Nivel 2, es precisamente este, sobre, no entiendo la Biblia, principios de interpretación. Vamos a ver algunos principios generales de interpretación que pues ya deberíamos de conocer, que ya deberíamos aplicar. Pero no estamos aquí para juzgar, sino estamos aquí para ayudarte a que entiendas mejor. Estas van a ser algunas herramientas que te van a ayudar en tu caminar y en tu vida cristiana, para que puedas abrir la palabra de Dios y que puedas entenderla y comprenderla desde una mejor perspectiva. Así que hay algunas preguntas de reflexión en esta noche para ustedes. Recuerda que todo el tiempo que tú te conectes a estas conferencias, siempre la idea principal es hacerte pensar, no nada más enviarte información, sino qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo. Probablemente hay cosas que ya estás haciendo, pero hay algunas otras que todavía no estás haciendo. Y ese es nuestro interés, de que acciones, no nada más de que recibas información, apagues la pantalla, te vayas a dormir y no pasó nada, sino que medite. Precisamente eso es lo que es rumiar, cuando hablamos de rumiar la palabra de Dios. La palabra rumiar tiene que ver con esos animales como las vacas, que cuando comen el pasto, la muerden, la mastican, la mastican, la mastican y lo mandan al estómago. Y es diferente al vómito, porque no sale como un vómito, sino que regresa otra vez a la boca y otra vez cuando regresa la siguen otra vez masticando, masticando, masticando. Y en un sentido, yo sé que es una comparación muy burda, ¿verdad? Pero en ese sentido nosotros te necesitamos masticar una vez más y una vez más la palabra de Dios. Si tú lees un versículo, te aseguro que si lo lees, ese mismo versículo mañana o dentro de una semana o 2 semanas te va a hablar otra cosa muy diferente porque es una palabra viva. Y esa es la diferencia entre todos los libros que nosotros conocemos. La diferencia está en que el autor está con nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiró a todos esos más de 40 autores que fueron parte, que fueron escribiendo la palabra de Dios. Ese mismo autor está hoy con nosotros y esa es la gran diferencia. La pregunta es entonces, ¿alguna vez has leído un pasaje
y te quedaste probablemente más confundido de que antes que lo leyeras, dices, a ver, pensé que ya lo había entendido, pero creo que no lo entendí. No te preocupes, a mí también me ha pasado. Yo tengo mucho tiempo estudiando la palabra, leyendo la palabra, tratando de capacitarme constantemente y de repente digo, wow, esto yo ya lo conozco, esto yo ya lo sé y soy muy bueno en esta parte. ¿Y qué crees? Lees la palabra y de repente dices, oye, creo que estoy en cero. Pensé que sabía algo, pensé que lo había entendido y no. Y no es que no lo hayas entendido, es que el Señor sigue revelándose, su palabra no muere, sino que es viva y eficaz y cada vez que tú la lees te va a hablar algo diferente. Pregunta número dos, ¿alguna vez dos pasajes te parecieron contradecirse y no supiste cómo resolverlo? Creo que es uno de los conflictos más comunes que nosotros encontramos y en el cual pues las religiones, los agnósticos, los ateos atacan a la Biblia, ¿no? Dicen, es que se contradicen, es que no es cierto, es que chocan unos pasajes con otros y no es que choquen unos pasajes con otros, es que no hemos aprendido a entenderla y a discernir lo que la palabra nos quiere decir. Por ejemplo, dice en Santiago 2:24, ¿no? El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero dice Efesios 2 del 8 al 9, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, no por obras. A ver, ¿cómo está eso? Ya no entendí esa parte. Entonces, ¿me salvo por la fe o me salvo por las obras? ¿Pablo se está contradiciendo con Santiago? No, no es eso. Lo que realmente pasa es que Pablo habla de cómo se obtiene la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por medio de la fe. Tú no haces nada. Sin embargo, Santiago habla de cómo se demuestra que esa fe es real. ¿Cómo se demuestra que esa fe es real? Pues a través de las obras. ¿Sí me explico? No es que se contradigan, sino que se complementan. La fe verdadera va a producir obras como evidencia, una evidencia de que tú estás caminando con el Señor y es ese fruto precisamente, es las obras que tú haces. No es que te salves por las obras. Entonces pudiese parecer como que se contradice, ¿no? Ahí se los voy a dejar de tarea. Santiago 2:24 y Efesios 2 del 8 al 9. Como que dicen ahí, no entendí muy bien por qué se contradicen. No te preocupes, no es que se contradigan. Y este es el primer principio, porque la palabra no es de interpretación privada. No es de lo que tú piensas, no es de lo que tú crees ni de lo que yo creo. Es de lo que la misma palabra dice de ella misma. O sea, la palabra se interpreta ella misma. Y eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que ya estamos hablando en términos mayores, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco, porque el libro de Apocalipsis es un libro un poco más complejo. Número 3. ¿Alguna vez leíste algo en el Antiguo Testamento que te pareció, por ejemplo, cruel o difícil de aceptar? Por ejemplo, dice el Salmo 137:9, feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra la roca. ¿Alguna vez lo han leído? Ese versículo como, oye, ¿qué pasó ahí, Dios? ¿Cómo? Entonces la Biblia está promoviendo la violencia contra los niños. Se lo repito para que ustedes lo busquen. Salmo 137:9. La Biblia promueve entonces la violencia. ¿Cómo puede ser esto palabra de Dios, no es cierto? El problema es que, no hemos entendido lo que nos está diciendo. Lo que realmente pasa es que es un salmo escrito para judíos que habían sido exiliados en Babilonia y que habían visto a sus propios hijos ser asesinados. Entonces este salmo es un grito de dolor y un clamor al mismo tiempo de justicia, no una instrucción moral para que tú la lleves a cabo. Entender el género de lo que estamos hablando, que es poético, y el contexto, que más tarde vamos a ir viendo, el contexto histórico lo cambia todo. La Biblia registra emociones de todo tipo, humanas, reales, con honestidad. A veces sí, cargadas de alegría, pero a veces también cargadas de tristeza, de dolor, de lamento. Pero si nosotros no entendemos el contexto, y más tarde lo vamos a ir viendo, si tomamos un versículo, lo sacamos de contexto y dicen por ahí que solamente hacemos un pretexto. Y normalmente es lo que pasa con nosotros. Simplemente abrimos la Biblia y decimos de Tin Marín de Dopingüe y pongo el dedo y leo un versículo y ese versículo lo tomo literal para mi vida. Y el problema va a ser que muchas veces nos vamos a frustrar porque Dios no está cumpliendo esto. En alguna ocasión alguien decía, abrí la Biblia, le puse el dedo y aparecía que fue y se ahorcó, refiriéndose a Judas. Y después hay otra parte en la palabra, no, esto no puede ser para mí, como que fue y se ahorcó, esto no lo entiendo, ¿no? Y la cerró y la barajeó otra vez la Biblia y ahora encontró que decía, ve tú y haz lo mismo. Y decía, ¿cómo? A ver, no, esto no es palabra de Dios, cómo voy a hacer yo esto?
El problema es que sacamos de un solo versículo y de ahí se forman doctrinas falsas precisamente, porque no hemos leído lo que está antes de ese versículo y lo que está después de ese versículo. Entonces, hoy en día, mis hermanos, vivimos en la generación que más acceso tiene a la Biblia en toda la historia de la humanidad. Yo no sé si eso es si eso es algo bueno o es algo malo. Imagínate tú, si te encontraras una persona, si pudiésemos regresar en el tiempo con todo el conocimiento que hoy tú tienes, si pudiésemos irnos 200 años atrás, 100 años atrás, ¿tú crees que verdaderamente tendrías las herramientas y la posibilidad de poder explicarle mejor a una persona que no ha tenido internet, que no ha leído, que no tiene en su celular aplicaciones de la Biblia, que no tiene devocionales, que no puede ver todos los días una predicación en YouTube? ¿Tú serías mejor? Tú podrías decirle, no, mira, es que esto lo estás entendiendo mal. ¿Tú se lo podrías explicar? Fíjense, durante los primeros siglos, las escrituras se copiaban a mano. Un solo manuscrito muchas veces podía tomar meses de trabajo, ¿no? Simplemente los sacerdotes, los escribas y los reyes tenían acceso directo a los textos originales. ¿Y qué pasaba? El pueblo, pues simplemente escuchaba la palabra cuando alguien se la leía. No podían hacer más, simplemente podían escucharla. Si era verdad o si era mentira, si realmente estaba leyendo las escrituras o no, pues no podían saberlo ni podían entenderlo. Entonces, hombres como William Tyndale, que muchas veces lo han visto ahí en su Biblia, dieron su vida precisamente, fueron perseguidos, fueron estrangulados y quemados por el crimen, ¿saben cuál? De traducir la Biblia al idioma de cada pueblo. ¿Cuál era su sueño? Pues que todas las personas pudiesen leer y entender la palabra en su propio idioma. Y él murió haciendo lo que más anhelaba, que todos pudiesen tener la palabra en su propio idioma. ¿Y hoy qué pasa? Hoy tú y yo tenemos la Biblia en el mismo aparato que ¿qué? Con el que pedimos comida rápido a domicilio, ¿no es cierto? No es muy difícil, es mucho más sencillo. La llevas de un lado a otro. Ya ni siquiera tienes que cargarla en papel. Y ya ni siquiera tienes que cargarla intencionalmente, porque una Biblia de papel tú la cargas intencionalmente. Tú la llevas a donde quiera que vayas. ¿A qué me refiero con intencionalmente? El celular, inconscientemente tú ya te lo llevas. Y ahí se supone que llevas la palabra, ¿no es cierto? Donde quiera que estés. Tenemos aplicaciones con más de 1000 versiones en cientos de idiomas. Ya les mencionaba, tenemos Biblias de estudio. Hoy en día tenemos comentarios de diferentes pastores, teólogos, maestros, diccionarios, concordancias, audiolibros bíblicos, devocionales diarios. Hoy tenemos podcasts, predicaciones en YouTube las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. Nunca en la historia la Biblia estuvo más disponible como la tenemos hoy en día. La pregunta es, ¿la entendemos más o la entendemos menos? Se supone que debería de ser eso una ventaja, ¿no? Y no una desventaja. Porque la realidad es que muchos creyentes, muchos cristianos hoy siguen confundidos con lo que leen. Lo lees, pero no lo entiendes. Subrayas versículos, haces publicaciones en redes sociales, les ponemos de fondo de pantalla, ¿sí? Pero si nos preguntan realmente qué significa ese versículo en su contexto, ahí ya nos quedamos fríos y ya no sabemos qué responder. Nosotros como hijos de Dios, todos deberíamos de debatir. A mí me encanta ver los debates. Por ejemplo, uno de mis mentores favoritos es Miguel Núñez, un pastor y doctor que me encanta cómo debate. De Estados Unidos, William Lane Craig, que debatía en las universidades. Y yo creo que en un sentido, todos deberíamos de ser formados en ese sentido, para que pudiésemos tener cómo defender la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que no entendemos bien, ese es el problema. Es que si no lo entiendes bien, pues obviamente lo vas a aplicar mal. Y de una interpretación nacen precisamente las falsas doctrinas, como cuáles hoy en día está muy de moda y muy conocido la doctrina de la prosperidad, ¿no es cierto? O sea, tú ven a Cristo, es muy fácil, muy sencillo. Dicen, ven a Cristo y el Señor te va a bendecir. Incluso hay una iglesia muy famosa, ¿no? Que se llamaba, o no sé si exista todavía, pero se llama Pare de Sufrir. ¿Y quién no quiere parar de sufrir? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes no quieren parar de sufrir? Yo sí quiero parar de sufrir. ¿Por qué se llenan esas iglesias? Pues porque yo quiero, yo ya quiero parar de sufrir. Ya no quiero seguir enfermo, ya no quiero seguir sin trabajo, ya no quiero seguir teniendo problemas. Pues cómo no. Es muy fácil. Todo mundo quiere eso. Entonces se saca un texto fuera de contexto y Dios te quiere bendecir. Ven, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar.
Ahora la pregunta es, ¿Dios realmente no quiere eso entonces con nosotros? Por supuesto que sí lo quiere, pero esa no es la idea central del Evangelio. Hay muchas otras cosas alrededor que no hemos entendido y entonces tomamos únicamente lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, sin entender que hay un precio que se tiene que pagar, sin entender que el Señor nunca nos dijo que no tendríamos problemas en el mundo. Dice que somos de este mundo, pero no somos de este mundo. El mismo Salmo 23 nos habla precisamente de eso, ¿no? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí hay una promesa importante. ¿Cuál es? Tú estarás conmigo. Entonces, si yo saco ese versículo, yo digo, entonces el Señor va a estar conmigo. Nada me va a faltar. Y si es cierto en un sentido, pero ¿cómo empieza ese versículo? Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, voy a estar contigo y nunca te va a pasar nada. Todo te va a salir bien. No, no es cierto, no está diciendo eso. Promesas que Dios nunca hizo y que generan frustración. Entonces, eso es algo que estamos viviendo. Cristianos que terminan al final quejándose. ¿Por qué terminan quejándose? Pues porque muchas veces, pues Dios no cumplió algo. Y no lo cumplió, ¿por qué? Porque muchas veces Él no lo prometió. Nosotros simplemente lo tomamos y decimos, no, es que esto yo lo hago mío, sin entender el contexto, sin entender de qué me está hablando, a qué se refiere con todo lo que está diciendo. Y en ese sentido, un pastor y maestro lo dijo de esta manera. El problema más grande de la iglesia hoy no es que la gente no lea la Biblia. Realmente leemos la Biblia. El problema es que la leemos mal. Entonces necesitamos aprender a hacerlo de una manera correcta, estructurada y de la mejor forma posible. Las herramientas nos van a ayudar mucho. Hoy la tecnología tiene que ayudarnos en ese sentido. Y qué bueno que estás aquí, porque hoy te voy a dar algunas herramientas que yo espero que te ayuden a transformar la percepción de cómo lees la palabra y cómo Dios te va a hablar cada día a través de ella. Tenemos nuestra base bíblica ahí en 2 de Pedro 3:16 que dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pedro, que son difíciles de entender. ¿En qué traducción lo estamos teniendo esta base bíblica? NTV, Nueva Traducción Viviente, para que más tarde lo puedan leer. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Es decir, el apóstol Pedro admitió que hay cosas difíciles de entender de la palabra. Fíjense, no lo digo yo, lo dijo un hombre que caminó con Jesús, que durmió con Jesús, que oró con Jesús, que sirvió con Jesús, que estuvo ahí 3 años y medio con él, ¿no es cierto? Pero fíjense algo importante, no dice, como es difícil de entenderla, no la lean. No, no dice eso. Dijo que el problema no es la dificultad del texto, sino presten atención, sino la actitud del que la lee. Como dice ahí, los ignorantes e inestables han tergiversado la palabra. Entonces, hay un punto muy importante. ¿Cuál es la actitud con la que tú vienes a leer la palabra? Y principalmente, eso tiene que ver mucho con personas ateas, con personas que se dicen agnósticas, que no hay pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelven ignorantes y no entienden, se vuelven inestables. Fíjense, dos palabras importantes, ignorantes e inestables. Los ignorantes son los que no se preparan, son los que carecen de ese conocimiento. Y nosotros en un sentido estamos siendo formados, estamos siendo preparados. Hoy te felicito porque hoy estás aquí y estás obteniendo esas herramientas. Número dos, inestables, los que no perseveran, los que buscan atajos, los que hoy dicen sí, mañana no, bueno, siempre sí, bueno, siempre ya no. Entonces, están un día sí, un día no. Esos son los que en un sentido se van a complicar y no van a entender lo que nos dice la palabra. Pero nosotros necesitamos ser formados, número uno, y necesitamos ser disciplinados en la lectura de la palabra. Ahora, viene esta pregunta, ¿por qué no entiendo la Biblia? Dicen Hechos 17:11, los de Berea, que era un pueblo, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¿Qué hacían estos hermanos de Berea día tras día? Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. La pregunta es, no estoy juzgando,
No estoy criticando a tus líderes ni a tus pastores, sino te lo estoy preguntando a ti, porque esta es una tarea tuya. Qué bueno que tienes maestros, qué bueno que tienes pastores, pero fíjense lo que dice, día tras día examinaban. ¿Quién las examinaba? Ellos, ellos mismos. El problema más grande que hoy tenemos es que la gente va a las iglesias y se come todo lo que el predicador está diciendo. ¿En qué sentido? Sin investigar, sin preguntar, sin hacer anotaciones, sin buscar, a ver, realmente, eso es un versículo? ¿O realmente se le ocurrió por ahí al predicador o al pastor y lo inventó y a lo mejor yo lo estoy agarrando como pensando que es un versículo? Entonces, el problema en un sentido no es el predicador, el problema somos nosotros, porque nosotros nos comemos tal cual lo que nos están dando. Mi tarea es, ahí la tienen, hacer lo que hacían los de Berea. Día tras día examinaban las escrituras. ¿Para qué? Para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, hay algo que yo tengo que hacer y ese es el problema. Pues yo no quiero hacer nada. Yo no quiero investigar. Yo no quiero ponerme a leer 10, 15 minutos. Mejor nada más pongo una predicación en YouTube, escucho un audio y el devocional y qué padre, está muy bonito y qué bueno, muchos de ellos son con muy buenas intenciones. El problema no es ese. El problema es que me quedo solamente con eso que me dan, con un poquito de leche, cuando yo podría ir por el filete, cuando yo podría ir por la rachera, literalmente, y comérmela. Entonces, número uno, ¿por qué no entendemos la Biblia? Y hay que entender que en primera instancia la Biblia no es un libro, es una biblioteca, son varios libros, es una colección de 66 libros divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí empezamos con el primer, vamos a llamarle problema, no sé si sea un problema, ¿no? Pero no tenemos un solo libro, tenemos 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender que todos se entrelazan, todo tiene una coherencia y un sentido. Lo que escribió Moisés en Génesis tiene sentido con lo que dijo Juan en Apocalipsis. Pero si yo no logro leerlos correctamente, pues voy a decir esto se contradice. Esto no tiene sentido. Entonces, la Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes. Todos aquellos que están ahí en el grupo de WhatsApp del grupo No Entiendo la Biblia, les envié una lámina que estamos terminando de hacer. Y ahí hablamos precisamente acerca de los diferentes autores que existen en la Biblia. Entre todos los autores que existen, había de todo. Había reyes como Salomón, como David, había coperos como Nehemías, había un médico como Lucas, había pescadores como Pedro, como Juan, había pastores de ovejas como Amós, recaudadores de impuestos como Mateo, había incluso generales militares como Josué, había sacerdotes como Esdras. Entonces podemos encontrar una gran variedad de autores que estuvieron trabajando en la palabra. Para que tú digas, bueno, es que yo no soy doctor en teología, es que yo no soy licenciado en administración de empresas, no importa. No importa seas lo que seas, así seas la persona más humilde, en el trabajo más sencillo, así seas la persona más preparada, la palabra está hecha para ti y para mí. Lo acabamos de ver. Los pescadores, en ese tiempo los pescadores pues, no eran personas cultas, preparadas en ese sentido. Igual un pastor de ovejas. Y la palabra, fíjense, se escribió en un periodo aproximado de 1500 años. O sea, no fue un proceso fácil, sino que se llevó un proceso para que pudiese ser escrita. Entonces, partiendo desde ahí, no es que estemos diciendo que esté complicado, sino que tenemos que tomar en consideración todos estos puntos y estos aspectos que son básicos, que nosotros deberíamos de tener. Y lo más sorprendente de estos 40 autores que escribieron la palabra, fíjate, aquí viene lo más importante, es que muchos de ellos ni siquiera se conocieron entre sí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Tal vez vamos a decir que tiene que ver que nunca se conocieron. Pues que hacen una coherencia, que todos los libros tienen sentido. Lo que dice, como se los explicaba, lo que dice Génesis, con lo que dice Juan, con lo que dice Marcos, con lo que dice Efesios, con lo que dice Apocalipsis, todo tiene sentido. ¿Cómo puede ser posible esto? Si nosotros nos pusiésemos a escribir un libro pensando que voy a ver, no lo voy a ver a la persona y en 100 años él va a seguir escribiendo el libro, ¿cómo va a tener coherencia? ¿Cómo va a tener sentido? Entonces, si tomamos las fechas tradicionales conservadoras, la distancia más larga entre un libro bíblico y otro, en términos de tiempo de redacción, escuchen esto, sería de aproximadamente
1400 años aproximadamente, que fue el de Josué, y por ejemplo el Evangelio de Juan, que se tardaron todo ese tiempo y toda esa distancia, cerca de 1500 años. Escribieron desde tres continentes diferentes la palabra, desde Asia, desde África, desde Europa. Y esto es lo más sorprendente, ¿cómo es que tiene sentido la Biblia? ¿Cómo es que personas que no se conocían escribieron lo mismo? Y más tarde me gustaría saber si tú sabes cuál es el sentido de toda la palabra. Hay mucha información, sí, hay mucha revelación, pero la Biblia sigue una sola línea principal. Entonces, sin embargo, a pesar de que estuvieron en diferentes lugares, fueron diferentes personas, tenían diferentes oficios en diferentes épocas, lo más sorprendente es que hay una coherencia narrativa que atraviesa toda la obra. Tiene un solo hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, ¿por qué entonces importa la interpretación? ¿Y por qué estamos hablando de que son varios libros? Porque si es una biblioteca, aquí viene lo importante, pues no puedo leer todos los libros de la misma manera. No leo una carta personal, por ejemplo, la de Filemón, igual que leo el código legal de Levítico. Ni puedo leer de la misma forma la poesía, que es Salmos, que es un libro poético, igual que un libro de historia, como lo es Hechos. Cada libro tiene su autor, cada libro tiene su audiencia, cada libro tiene su propósito y su género. Yo no sé si lo sabías. Todo está dividido por géneros. Es como el planeta Tierra, ¿no? A veces hablamos del planeta Tierra, yo les explicaba a mis hijos, si tú te dan una dirección, pues no podrías encontrarla en el planeta Tierra. Tienes que dividirla, ¿por qué? Por continentes. Y después, ¿por qué? Por países. Y después de los países, por estados. Y después de los estados, por municipios. Y después por colonias, por calles, por número. Y entonces podrías llegar a esa dirección. Es lo mismo con la palabra. Todo se va desmenuzando. Encontramos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, libros, géneros, autores, hacia quién está dirigida, la audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es importante este primer punto que estamos mencionando. Dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, Dios mismo, tú puedes decir, a ver, ¿y por qué tanta información? Pues porque Dios mismo eligió comunicarse de formas diversas. Cada libro te va a hablar de diferente forma. Si nosotros aprendemos y respetamos esa diversidad tan rica que tiene la palabra de Dios. Entonces, desde ahí partimos y desde ahí entendemos cómo la diversidad, mis hermanos, aunque hoy es una palabra que está de moda, ha sido una palabra sacada de contexto. La diversidad viene del Señor. Él es un Dios diverso. Él creó los animales y vemos animales que vuelan, unos que corren, unos que nadan, todos son diferentes. Tú y yo somos diferentes, somos diversos. El problema es que se ha sacado de contexto, evidentemente. Hoy hablamos de diversidad, pero nos enfocamos solo a la diversidad sexual. Hombres, mujeres, no binarios, transgéneros, eso no tiene nada que ver con la diversidad que Dios tiene para nosotros. Y en ese sentido, todos los libros de la palabra son así, son diversos, son enriquecedores. Número dos, los capítulos y los versículos. Es decir, los autores bíblicos no escribieron en capítulos ni versículos. Yo no sé si tú lo sabías. O tú piensas que la Biblia que tú hoy usas siempre fue así. No siempre fue así. Los libros fueron escritos como textos continuos, es decir, como una carta continua, completa, sin relatos ininterrumpidos. ¿Qué pasó entonces? La división en capítulos fue hecha por Stephen Langton, un arzobispo de Inglaterra. Y este arzobispo fue el que empezó a hacer las subdivisiones para poder entenderla. ¿Por qué? Porque si yo tuviese una carta, por ejemplo, una carta de 20 hojas, vamos a suponer, y yo en alguna sección dice, ¿sabes qué, Juanita? Pero a esta comida tienes que ponerle un poquito de sal y un poquito de chile. Si yo entrelazo todas las hojas, no voy a saber en qué parte voy a encontrar esa porción que me está diciendo. Por eso es que se hizo por capítulos y después por versículos para poder entender y encontrar de mejor forma y mucho más rápido. Entonces, la subdivisión en versículos fue introducida en el siglo XVI mediante el trabajo de Panigno, quien era un filólogo y escriturista que fue la segunda persona precisamente en traducir la Biblia al latín
de las lenguas originales. Él era un estudioso, sabía muy bien del griego, del hebreo, y entonces él toma los originales y lo traduce en primera instancia al latín. Y fue introduciendo la numeración de versículos ya en el Nuevo Testamento y después posteriormente fue introducida la impresión por el francés Robert Estienne. Más tarde, si ustedes quieren todos estos nombres y esta información, con gusto se las puedo mandar para que puedan investigar otra vez. No se queden con lo que yo les estoy diciendo nada más. A ver, me está dando nombres, me está dando versículos, los anoto, los escribo y después los busco. El problema es que algunas divisiones de los capítulos, ¿cuál es el problema? Pues rompen ideas que deberían leerse juntas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Romanos 8 termina con una declaración poderosa sobre el amor de Dios, pero el argumento de Pablo comienza en Romanos 7 y solo se sostiene completamente cuando tú lees ambos capítulos como una unidad, cuando se hacen como uno junto. El problema es que están divididos. ¿Para qué? Por lo que ya les mencionaba, para poder encontrarlos mucho más rápido. Pero al final son una unidad completa. Ahora, ¿por qué importa esto en la interpretación? Porque los versículos fueron creados como herramientas de referencia, lo que les estaba diciendo, no como unidades de significado independiente. ¿Están entendiendo esta parte? Entonces, leer versículos sueltos es como leer oraciones sueltas de cualquier libro y pretender que lo voy a entender. Sea cual sea el libro que tú leas, yo estoy seguro que por ahí tienes un libro en tu casa. Ábrelo a la mitad y lee una frase. Si tú crees que lees esa frase, dos, tres frases, sin haber leído todo el libro, ¿tú crees que lo entenderías? Evidentemente no lo vas a entender. Necesitas leer todo el contexto que está a su alrededor. Entonces, en ese sentido, eso es lo que pasa y ese es el ejemplo que yo les daba en un principio, ¿no? Que dice Mateo 27:5, refiriéndose a Judas, luego fue y se ahorcó. Entonces yo leo ese versículo y ¿quién? ¿Quién fue y se ahorcó? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Yo creo que aquí Dios no me quiere hablar, o será que sí me quiere hablar. Me está hablando del suicidio y luego la barajé otra vez la Biblia y la abro y me aparece Lucas 10:37, ve y haz tú lo mismo. A ver, ¿eso me está hablando el Señor? ¿Se quiere que yo vaya y me ahorque entonces? Porque eso fue lo que entendí. No, no es eso lo que Dios te está queriendo hablar. No estás entendiendo el contexto, ni la situación, ni la audiencia, ni hacia quién está dirigido. Entonces, cuando alguien cita un versículo separado o un versículo aislado, la pregunta que siempre deberíamos de hacer es, ¿qué dice antes y qué dice después el versículo? ¿Qué dice antes y qué dice después? Para poder entenderlo y poder discernir lo que el Señor nos quiere hablar. Si yo no leo lo que dice antes y lo que dice después, voy a quedar precisamente como lo explicábamos en la primera pregunta, más confundido que antes de que yo leyera este versículo. Número 3, no tenemos los manuscritos originales. Eso es cierto, pero eso no es para que tú te asustes, al contrario, es para que confirmes la verdad y la autenticidad de la palabra. No poseemos ningún autógrafo original, es decir, el documento escrito de puño y letra por el autor bíblico. Lo que tenemos son copias de las copias hechas a manos durante siglos. Esas copias se fueron pasando de uno en otro, en otro, en otro. Y te voy a dar estos datos importantes para que tú puedas tener esa defensa, porque muchas veces dicen, entonces, ¿cómo puedes creer en un libro que fue pasado de mano en mano? ¿Cómo puedes creer en eso que escribieron otros autores, etcétera, etcétera? Bueno, lo mismo pasa con la Ilíada de Homero, por ejemplo, que es la segunda obra mejor documentada y que es un poema de la antigua Grecia, compuesto aproximadamente en el siglo 8, precisamente antes de Cristo. Imagínate cuántos años de antigüedad tiene la Ilíada de Homero. Y bueno, de esos escritos existen 643 manuscritos que todavía podemos encontrar. De las obras de Platón, menos de 10 manuscritos. De los escritos de Julio César, apenas 10 copias y las más antiguas es de 1000 años después de su muerte. Ok, y seguimos leyéndolas y considerándolas como originales y seguimos estudiándolos y es bueno. Pero fíjate lo que pasa con la palabra. Del Nuevo Testamento no existen 10 copias, no existen 100 copias, existen más de 5800 manuscritos en griego, más de 10.000 en latín y muchos miles más en otros idiomas antiguos. En total hay más de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento en diversos idiomas. Es decir, que se han considerado, que se han guardado, que se han estudiado palabra por palabra.
Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en 1947 en Qumrán. Y estos contienen copias del Antiguo Testamento de más de 2000 años de antigüedad. ¿Qué fue lo que pasó? Que al compararlos con las copias que teníamos de 1000 años después, la coincidencia fue del 99,5%. Es decir, las diferencias eran muy pocas, eran mínimas. Simplemente había variaciones ortográficas, de letras probablemente, pero ninguna que realmente afectara la doctrina alguna. Por ahí, quienes tienen sus micrófonos abiertos, ayúdenme para cerrarlos. Bien, entonces, todo esto ha ido prevaleciendo. No hay cambios, no hay situaciones. Tenemos los originales, aunque han habido copias de copias. Al compararse la escritura, han demostrado que no hay error, que no hay cambios, que todo es verdad. Y vamos a ir entrando entonces, cómo todo esto en un sentido, muchas veces necesitamos aprenderlo mucho mejor. Estas son algunas bases que nosotros tenemos para poder defender la palabra. Si tú no conoces y no entiendes lo que estás leyendo, pues evidentemente, ¿cómo lo vas a defender? ¿Cómo vas a apelar a estos argumentos que van a venir en tu contra? Esto es un hecho. Y más cuando eres recién convertido, que no sabes, que no entiendes nada. Y yo siempre les digo lo mismo. Siempre es muy común cuando una persona recién convertida quiere hablar con otras personas y que le empiezan a decir, pero ¿y eso quién te lo enseñó? ¿Y de dónde viene? Pero eso no es verdad. Pero a ver, demuéstrame esto, demuéstrame aquello. En un sentido podemos justificarlo porque es un nuevo creyente, ¿verdad? Pero nosotros que ya tenemos 10, 15, 20 años, pues ya necesitamos presentar defensa del evangelio. Yo siempre le digo, tú siempre contéstale de esta manera, pues tal vez ahorita no entiendo mucho, no sé mucho de la palabra ni puedo tenerte respuestas filosóficas ni científicas porque no sé mucho, pero hay una verdad que no puede ser cambiada. Y eso es que Jesucristo transformó mi vida. Y eso es algo que nadie me lo puede quitar. Eso es una realidad. Yo tengo un pasado que vivía terrible y ahora que he venido a la palabra y he aplicado lo que me dice la palabra me ha transformado. No puedo explicarte muchas cosas, pero sí puedo explicarte que ha habido una transformación en mí, en mi alma, en mi espíritu, en mi vida, en mi corazón. Y sé que lo hizo el Señor. Vamos a entrar entonces a la interpretación bíblica. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura que es inspirada por Dios. Vamos a entrar entonces al corazón precisamente de esta conferencia. Ya hemos visto algunos puntos por qué no es fácil leer la Biblia. No significa que sea imposible de leer. Y como lo decía el apóstol Pedro, no significa que como es difícil, no la lean. No, eso fue por muchos años que nos dijeron, pero no. Necesitamos leerla, ¿no? Necesitamos verla. Incluso en algún momento hablaba con una persona y ella me decía, mayor que yo, y decía, es que en la casa teníamos siempre una Biblia, éramos católicos. Mi papá la guardaba, pero era como si la guardara en una caja de seguridad con candado y llave, no podíamos leerla. Nada más la leíamos cuando iba de vez en cuando el cura o el sacerdote. Entonces él iba y nos leía la palabra y ya, unas dos, tres líneas nos leía y era todo. No, hoy en día tenemos muchas herramientas como ya mencionamos. Entonces, hemos visto datos que probablemente no conocías, pero todo eso sería, vamos a llamarlo inútil, si no tienes herramientas prácticas para interpretar correctamente lo que dice la palabra. Lo que vamos a ver ahora no es teoría académica para seminarios, son métodos que cualquier creyente puede aplicar desde hoy. Hoy cuando acabes esta conferencia y apagues tu celular o apagues la computadora, puedes abrir la palabra y vas a empezar a aplicar estos métodos que se han llevado con tu Biblia abierta, poniéndola en la mesa o incluso también con tu celular. El problema es que el celular muchas veces nos distrae mucho. A veces me dicen es que es bueno que lleve, ¿para qué llevo la Biblia física a la iglesia si ya la tengo en el celular? Está muy bien que la tengas en el celular, pero eso es para otro momento. Cuando vas el domingo a la iglesia, llévate tu Biblia física para que te enfoques en ella. Llévate plumones, llévate hojas para que puedas escribir, para que la puedas rayar y tachar. Para eso es la palabra, para que te hable. El problema es que cuando tú la estás leyendo ahí, aparentemente con el celular, el domingo en el culto, te aparece una notificación.
Grupo familiar, oigan, si van a venir a la comida y entonces ya estás leyendo el versículo y ay, nada más le contesto rápido que sí voy a ir. Y te distraes y te saca, ¿no es cierto? Una notificación de Facebook, nada más la veo rápido, ah, fulanita, y ya te distrajiste. Entonces el problema no son las herramientas, como siempre se los he dicho. El problema es qué hacemos con esas herramientas. El problema no es tu tablet ni tu celular, ni el internet. El problema es qué haces con esas herramientas. Entonces, número uno, el primer método que tú tienes que aprender es el contexto, que ya lo hemos venido introduciendo, ¿no? Leer cada pasaje dentro de su contexto completo, y ahí lo tenemos. ¿Qué significa la palabra contexto? Viene del latín contextus, lo que va tejido junto. O sea, es como una prenda que tú haces. Si tú le haces solamente la bolsa, pues no te sirve de mucho, ¿verdad? Necesitas hacerle todo lo demás al chaleco para que puedas servirte y ponértelo y las bolsas me sirven para guardar algo. Si yo solamente hago las bolsas, pues no tengo con qué ponérmelo. Entonces, un versículo nunca está solo. Llévense esto, un versículo nunca está solo, siempre es parte de un tejido mayor. Es decir, siempre viene algo antes y siempre viene algo después. Ahora, hay que entender precisamente los niveles de contexto y es lo que yo les explicaba, como encontrar una dirección en el mundo. ¿Cuál es el contexto inmediato? Bueno, los versículos que vienen antes y los versículos que vienen después. Vamos a irnos de menos a más. Desde el versículo, ok, hay un versículo antes y hay un versículo después. El contexto del párrafo, que es la sección completa que nosotros vamos a tener. El contexto del capítulo, vamos haciéndonos cada vez más, expandiéndonos. Es el argumento, pues precisamente del capítulo completo. Cada capítulo te va a hablar algo diferente, algo distinto, enfocado sobre algo. Y después el contexto del libro, es decir, cuál es el propósito general de ese libro. Todo libro fue escrito por un autor para una audiencia con un mensaje en específico. ¿Cuál es el contexto de ese libro? Después tenemos el contexto del Testamento, es decir, ¿viene del Antiguo Testamento o viene del Nuevo Testamento en su marco teológico? Normalmente y de forma general, cuando hablamos del Antiguo Testamento estamos hablando de la ley y cuando estamos hablando del Nuevo Testamento estamos hablando de la gracia, pero presten atención. Esto es lo más sorprendente mientras yo estaba trabajando con este tema. La ley prepara el camino para la gracia. Eso es lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. Normalmente era pura ley, 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 y nos dimos cuenta de que, ¿qué creen? Que nosotros como seres humanos no podemos cumplir con la ley, no podemos pagarla. Entonces, ¿qué necesitábamos? Precisamente eso es lo que hizo Dios. Tú me necesitas. Por ti mismo, tú no puedes cumplir la ley. Necesitas a mi hijo. Entonces, el Antiguo Testamento prepara el camino para la gracia y el Nuevo Testamento, la gracia cumple y satisface, ¿qué cosa? La ley. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo uno se complementa con el otro? O sea, en el Nuevo Testamento, la gracia cumple y satisface esa ley que era exigida para nosotros, pero no la pagamos nosotros. La recibimos, ¿por qué? Por gracia, no porque la merezcamos, sino porque el Señor manda a su Hijo Jesucristo. Y nos damos cuenta que nosotros solos no podemos cumplirla. Y por último, el contexto de toda la Biblia. ¿Cuál es el mensaje global de la Escritura? Por ahí los que están conectados, envíenme cuál es su pensamiento. ¿Cuál creen que es el mensaje global de toda la Escritura? El perdón de mis pecados, la salvación, Jesucristo, amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál crees que tú es? Entonces, si se dan cuenta, vamos de menos a más, a más, a más, a más. De un versículo hasta salir a toda la Biblia. Si nosotros no entendemos esto, pues nos vamos a confundir y les voy a dar un ejemplo rápido. Filipenses 4:13, que dice... Si nosotros tomamos este versículo aislado, yo creo que la mayoría de todos nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos escuchado e incluso ya lo hemos repetido, ¿no es cierto? Es muy común. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, este versículo, la interpretación más común y popular es pues que cualquier persona puede lograr lo que quiera, cualquier meta, ganar cualquier competencia, yo puedo hacer, alcanzar cualquier sueño. Dios me va a dar ese trabajo, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, cuando tú lees el contexto, a ver, por ahí mis hermanos me están rayando la pantalla, tengan cuidado para que podamos seguirla teniendo. Ok.
Entonces, cuando nosotros leemos el contexto, ¿cuál es el contexto que acabamos de entender? Los versículos que están antes, ¿no es cierto? Que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener de sobra, como para padecer necesidad. Todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo está diciendo, puedo enfrentar cualquier circunstancia, buena o mala, abundancia o escasez. ¿Por qué? Porque Cristo me da la fuerza para mantenerme firme. Es un versículo sobre el contentamiento y la resistencia, no sobre los logros personales. Entonces, Pablo lo está escribiendo. A ver, la pregunta aquí. Ya les iba a dar la respuesta, pero quiero ver que ustedes piensen. ¿Saben desde dónde está escribiendo Pablo este libro? La Desde la cárcel. cárcel. Exactamente, la está escribiendo desde la cárcel. Entonces, no es una conferencia motivacional para que le eches ganas. En una ocasión hablaba con un adolescente, ¿no? De la preparatoria y decía que iba a tener un examen mañana. Y le decía, ¿ya lo estudiaste? ¿Ya te preparaste? No, mañana, si no se me olvida, entonces mañana, 15 minutos antes de que yo ya vaya a entrar al examen, yo sé que voy a estudiar porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, pues sí, es verdad, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero tú tienes que prepararte, tú tienes que estudiar, no tiene nada que ver. Pablo estaba en la cárcel, tú no estás en la cárcel. Tú ya dormiste, tú ya comiste, tú pudiste haberte preparado para tu examen. No sé si me están entendiendo. No es que digamos, no, no uses este versículo, por supuesto, sí úsalo, pero no entendemos el contexto de lo que está atravesando el apóstol Pablo y lo utilizamos únicamente como un versículo motivacional para que le eches ganas, porque yo sí lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Pablo está encadenado y aún así está diciendo que puede con todo. Eso le da precisamente una profundidad mucho mayor. No sé si me están entendiendo. No estoy diciendo que no lo uses. No, estoy diciendo la profundidad, porque a veces estamos únicamente nada más por encima, ¿no? Y necesitamos profundizar lo que nos está diciendo y nos quiere realmente hablar la palabra. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos al interpretar la palabra? Es que le ponemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, el momento que yo estoy atravesando, pero no el momento en el que está atravesando el autor y lo que verdaderamente nos quiere compartir. Ese es el primero, el contexto. Número dos, vamos a ver entonces que necesitamos precisamente entrar al mundo del autor y su audiencia, lo que acabamos de ver con el apóstol Pablo, ¿no? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a investigar las circunstancias históricas, las circunstancias culturales, las circunstancias sociales, políticas y geográficas que van a rodear ese texto que yo estoy siguiendo. Yo me necesito preguntar, y esta es una tarea que tú tienes que quedarte. ¿Quién escribió esto? Aquí lo acabamos de mencionar, el apóstol Pablo. ¿A quién se lo escribió? ¿A quién se lo estaba escribiendo? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde estaba el autor? ¿Dónde estaban los destinatarios? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué problemas existían? ¿Y qué estaba pasando históricamente en este momento? Son preguntas básicas. Cuando tú respondas estas preguntas, vas a entender mucho mejor lo que el mensaje te quiere decir. Porque si no, yo nada más lo tomo para mí, para mi momento en donde estoy viviendo. Fíjense, otro ejemplo sencillo, muy común que nosotros conocemos. Yo estoy seguro que todos conocemos la parábola del buen samaritano. En algún momento la hemos escuchado, en algún momento la hemos leído, pero necesitamos entender que hay un contexto mucho más profundo. ¿Cuál es la enseñanza superficial que nosotros tenemos de esta parábola? Bueno, un hombre bueno que ayuda a un herido, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia, pues necesitamos ser buenos con los demás. Pero si entramos al mundo del autor y la audiencia, no solo entendemos eso, sino que la parábola, y es precisamente lo que yo quiero que te quedes, explota en significado. Que tú puedas explotar y profundizar el significado de lo que la palabra nos quiere dar. Porque si no, ojo, no estoy diciendo que no se trate de nada más eso, ¿eh? No estoy diciendo, no se trata de un hombre bueno que ayuda a un herido, no, sí se trata de eso. Pero hay mucha más profundidad. Para encontrar los tesoros tú tienes que rascarle, ¿no es cierto? Es como el petróleo. Si tú le picas con la pala, si das dos palazos y dices, oye, no sale petróleo, pues no,
¿Por qué no sale el petróleo? Porque está hasta lo profundo, hasta lo de abajo. Entonces, fíjense esto, no solo entendemos esto, sino que la parábola tiene que explotar en su significado. ¿Qué personajes podemos encontrar? El sacerdote que pasó de largo, por ejemplo. Lo que el oyente judío del siglo I entendía era que era la máxima autoridad religiosa. Probablemente evitó no ayudar a esta persona para no contaminarse con la sangre, porque estaba herido y quedar impuro, pues de las ceremonias que él tenía que oficiar, ¿no? Eso lo puedes leer en Levítico 21. Y en un sentido, pues eligió más la religión por sobre la compasión. Dos, esto se los estoy resumiendo, ¿eh? Eso ustedes, otra vez, ustedes tienen que leerlo en su casa punto por punto, pero aquí estamos dando la información. El levita que pasó de largo también, ¿no? Y lo que el oyente judío del siglo I precisamente entendía era que era asistente del templo, la misma lógica, la pureza ritual era más importante que el prójimo herido que estaba ahí tirado y que estaba ensangrentado probablemente, ¿no? Y número tres, el samaritano que ayudó. Y aquí viene lo importante y que necesitamos entender. Los judíos en esa época, en ese momento de la historia, ¿qué creen? Los judíos odiaban a los samaritanos. No eran amigos, no se llevaban bien. No es que, ay, ahí viene un samaritano y me va a echar la mano. Ay, ahí viene un judío y nos vamos a ponernos a platicar. No. De hecho, los judíos a los samaritanos los consideraban como herejes, como impuros. No comían juntos, no se hablaban. ¿Se acuerdan de Juan 4:9? La mujer se sorprendió, dice, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos, hablando de la mujer samaritana. Por eso es que es tan rara esta conversación. A nosotros se nos hace muy común. Ya estaba Jesús, quería agua, llega la samaritana. Sí, pero es que no era común esa parte. Entonces, esto es lo que la hace diferente. Que el héroe de la historia fuera un samaritano era precisamente escandaloso, era provocador, no era normal. Era como decir, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo el héroe puede ser este hombre, que es el más tonto, que es el más hereje, que es el menos importante? ¿Cómo va a venir y nos va a salvar a nosotros como judíos? Yo no sé si están entendiendo este significado, que es una revelación de Jesucristo para nosotros, ¿no? O sea, que viene y nos salva de la misma forma. Entonces, Jesús no solo cuenta una historia bonita sobre ayudar al prójimo, que es lo que muchas veces no es que esté mal, forma parte de la historia, pero nos quedamos únicamente con esto, sino que Jesús a través de esta historia está destruyendo esos prejuicios religiosos, esos prejuicios étnicos de la audiencia a la cual se le estaba contando. Les está diciendo, el que ustedes desprecian actuó con más amor que sus líderes religiosos más respetados. Otra vez, no nada más leas la parábola del buen samaritano en su contexto directo. Alguien estaba haciendo una pregunta, un experto en la ley le estaba preguntando. Ahí en Lucas 10:29, el experto religioso le estaba preguntando y quería justificarse, ¿no? Dice ahí en Lucas 10:29, el hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le muestra entonces esa definición de prójimo, que lo que él pensaba que era prójimo era demasiado corto. Entonces, en este sentido, si no tenemos el contexto histórico-cultural, pues esta parábola en un sentido nada más va a acabar como un buen cuento moral. Ah, qué bonito, necesitamos portarnos bien, ayudarnos los unos con el otro, está bien, pero con el contexto esto se vuelve una bomba teológica que podemos entender y comprender mucho mejor. Ya estamos profundizando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Y por último, tenemos el método gramatical. Y aquí en este sentido las palabras importan. Cada palabra que nosotros vamos encontrando en la Biblia, mis hermanos, trae una revelación. A veces me dicen, no, es que yo ya me leí un capítulo hoy completo. Está muy bien, qué bueno que puedes leerte un capítulo. Ojalá y te leas dos, tres, cuatro. Incluso mi hijo, que tiene 11 años, a veces me dice, no, es que papá, yo ya leí dos capítulos hoy. Y le digo, felicidades. Digo, ¿qué entendiste? Y ahí viene el problema. Pues un poquito de esto, un poquito de aquello, pero como que sí, pero como que no. Entonces, yo les recomiendo, no necesariamente leas dos, tres capítulos diarios. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero el Señor se revela en cada palabra que tú vas encontrando, que tú vas viendo. Las palabras importan
cada una de ellas. ¿En qué consiste este método? Presta atención cuidadosa. Las palabras clave son clave y su significado también. La estructura de las oraciones, los conectores. ¿A qué nos referimos con los conectores? Esas palabras como por tanto, por qué, pero, sin embargo, de modo que, se les llaman conectores. Los verbos, ¿en qué están conjugados? ¿Son imperativos? ¿Son indicativos? ¿Son condicionales? Los pronombres también, por ejemplo, ¿a qué se refiere con ustedes, nosotros, ellos? Todo eso está muy enriquecido, mis hermanos, y a veces lo pasamos por encima y lo tomamos literal así, y así lo tomo sin entender todo lo demás y las repeticiones, ¿no? Porque muchas veces la palabra nos vuelve a repetir. Y si algo se repite, ¿por qué creen que se repetirá? Pues porque es importante que nosotros podamos tenerlo. Vamos con un ejemplo rápido y sencillo que está en Efesios 2 del 8 al 9, ¿no? Que ya antes ya lo habíamos mencionado. Fíjense lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si tú lo lees rápidamente, puedes captar una que otra idea, pero si tú lo lees gramaticalmente, parte por parte, fíjense lo que dice, lo dividimos así, porque por gracia. ¿Qué está diciendo? Está explicando la razón. ¿Cuál es la razón? La gracia. La gracia es la razón. Ahora, aquí estamos presuponiendo que tú estás entendiendo y tú sabes qué es la gracia, ¿no? Pero si no sabes ni siquiera qué es la gracia, entonces ya tenemos un problema. Porque puedes pensar, ah, es que Dios vio que éramos bien chistosos. Porque por la gracia que teníamos, entonces por eso nos salvó. No nos está refiriendo a ese tipo de gracia. Se está refiriendo a esa gracia que es inmerecida, que se nos da como regalo. Entonces, en primer lugar, ¿por qué? Por la gracia, nos explica esa razón. Y seguimos, sois salvos. Ahora, ¿salvados? ¿Y yo de qué necesito ser salvado? ¿Salvado de qué? Bueno, ahí en 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. Otra vez, la palabra se revela ella misma. No es que yo suponga, me va a salvar, pues no sé, yo creo que me va a salvar de una crisis financiera, me va a salvar de mi matrimonio, que no, en un sentido sí, pero no se refiere a eso. Si yo no voy entendiendo punto por punto, yo presupongo, y la misma palabra, ya se los mencioné, se interpreta a sí misma. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Cuál es el canal para que yo pueda ser salvo? La fe es el canal, no es la causa, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál es la causa? Si pusimos atención, la causa es la gracia. Entonces, el canal es la fe. Otra vez, estamos presuponiendo que tú sabes qué es la fe. Asumimos que ya sabes qué es la fe. Y la fe, otra vez, ¿qué es la fe? Yo no sé qué es la fe, me voy a la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si se dan cuenta, se va a ir interpretando ella sola, no lo que yo pienso, no lo que yo creo. Y esto no de vosotros, es una aclaración. Ni la gracia ni la fe se originan ni en ti ni en mí. No proviene de mí, no es algo que yo hice, no es tuyo. Pues refuerza ese regalo. ¿Cuál es el regalo? Es un don, es un regalo inmerecido, no por obras. Otra vez, es una negación enfática si te das cuenta. No por obras, no es una sugerencia. No dice, bueno, si quieres. No, está diciendo no por obras. Es decir, el esfuerzo humano de lo que tú hagas está descartado como salvación. Es que yo construí 10 hospitales. No, es que yo ayudé a 10 monjitas. Es que yo he hecho esto, he hecho lo otro y por eso me puedo salvar. No, nada de lo que tú hagas te puede salvar. La salvación ya ha sido dada una sola vez y para siempre por medio de Jesucristo. Entonces, no por obras. ¿Para qué? Aquí da el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que nadie pueda presumir de haberse salvado a sí mismo y pueda decir, ah, ya ves, yo lo hice. Pues no viste todas las obras que hice. ¿No viste qué tan bueno fui yo en el mundo? Yo me gané la salvación. No, no te la ganaste. Si se dan cuenta como unos versículos, no necesitamos y pudiésemos profundizar más y más. Pero simplemente con dos versículos
Y ahorita lo hicimos rapidísimo, ¿no es cierto? Pero pudiésemos ir profundizando más, 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 más. ¿Cuál es tu tarea? Para todos aquellos que quieran entrar al programa de teología y también para los que están ahí y quieran empezar a trabajar. Les voy a dejar de tarea Génesis 1:1. Facilísimo. Génesis 1:1. ¿Cuál es el problema? Es que el problema es que Génesis es uno de los libros más complicados y más complejos. Génesis 1:1, fíjense lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo les hago estas preguntas. ¿En el principio de qué? ¿En el principio del tiempo? ¿En el principio del espacio? ¿En el principio de nuestra era? ¿En el principio de Dios? ¿En el principio de qué? Ustedes las van a responder. En el principio, creó Dios. Aquí ya estamos rompiendo argumentos ateos. Es que fue una explosión del Big Bang. Es que todo surgió de la nada. No, aquí está rompiendo. Creó Dios. Hay un creador. Detrás de todo lo creado siempre va a haber un creador. Si tú ahorita te sientas a la mesa y ves un pastel que está ahí hecho bien decorado, tú no puedes decir, es que se formó solito. De repente los huevos se mezclaron con la leche, con la mantequilla, con la harina, se metió al horno, salió, le pusieron betún o todo el adorno que se tiene y dice ahí feliz cumpleaños. Salió solito. No, no, no es posible eso. Alguien tuvo que haberlo hecho y aquí lo tenemos. Y esto es para los ateos. En el principio creó Dios, ya nos está rompiendo un argumento de que apareció todo así de la nada. No, Dios lo creó. Creó, ¿qué cosa fue lo que creó? Y fíjense las palabras que usa. Los cielos, no dice el cielo. Los cielos, refiriéndose a varios. Y la tierra. Entonces aquí acabamos con toda esta intriga que tienen los, ¿cómo se llaman? Los que están investigando el universo, ¿no? Es que debe haber otra tierra, es que debe existir otra cosa. Pues la misma palabra dice, y la tierra, los cielos. Fíjense, les voy a dar una clave. Dice ahí en 2 Corintios 12:2, el Sí, sí. apóstol Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Entonces, a ver, ya no entendí, ya me hice bolas. Creó Dios los cielos. ¿Cuál cielo? El tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo. Tenemos tres cielos. Conocemos tres cielos. El cielo atmosférico donde vuelan las aves. El segundo cielo, que es toda esa parte del universo. Y ese tercer cielo en el cual habita Dios. Entonces, si se dan cuenta, pero nada más es un versículo. Pues nada más uno, y con ese, dicen por allí, ¿no? Hay una frase que se traduce del inglés, pues nada más con ese y me vuela la cabeza porque ya suficiente información, ¿no? Para todo esto que estamos viendo. Entonces, hay muchas otras formas, hay muchos otros métodos a través de los cuales nosotros podemos investigar, pero no quiero saturarlos de información. Quiero que realmente se lleven herramientas para que ahorita, como ya les decía, apaguen su celular, apaguen su computadora, su tableta, abran la Biblia y entonces, a ver, con toda esta información que ya recibí, voy a empezarme a hacer preguntas. Voy a empezar a investigar para ya no nada más leer superficialmente y quedarme con lo que dice lo de arriba. Dicen por ahí es como una cebolla. Mientras tú abres la cebolla, las primeras capas normalmente están sucias, están feas. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir quitando las capas para llegar a lo que está más bonito, ¿no es cierto? Y en un sentido, pues así es la palabra. Necesitamos ir quitando las capas para no quedarnos nada más con lo de afuera, sino llegar a lo profundo. Entonces, quiero llevarlos a este camino, a que se imaginen. Tal vez tú estás ahí y dices, eh, pues no sabía todo esto, a lo mejor ya lo conocía, a lo mejor yo lo había escuchado. Imagínate un camino polvoriento de aproximadamente 11 kilómetros entre Jerusalén y una pequeña aldea llamada Emaús. También ya lo has escuchado. Es domingo, el primer domingo después de la cruz. Y dos discípulos, dos personas van caminando, pero no son parte de los 12 discípulos. Son simplemente seguidores, creyentes de Jesús, sinceros, que lo amaban, pero caminan con una actitud pues triste, derrotada, decepcionada. Y Lucas lo registra así, allí en Lucas 24:14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Es decir, habían visto a Jesús hacer milagros, lo habían escuchado predicar, lo habían escuchado enseñar, habían creído con su corazón que Él era el Mesías prometido, tenían las escrituras, tenían las profecías, las conocían, habían estado cerca de la verdad encarnada durante algunos años y sin embargo, ¿qué crees? No entendían la palabra. Tal vez tú te encuentras en ese sentido, ¿no? Fíjense lo que le dice el extraño. Ahí se les aparece un extraño que se les une en el camino sin saber que era el mismo Jesús, ¿no? Nosotros esperábamos, dice ahí en Lucas 24:21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos, o sea, tiempo pasado. Ya no esperan. ¿Por qué? Porque la esperanza para ellos murió el viernes en una cruz. Entonces, tenían la escritura, tenían la experiencia, tenían la profecía, tenían la cercanía de Jesús, pero ¿qué crees? No tenían ese entendimiento. Probablemente te suene familiar a algunos de nosotros, ¿no? Porque hoy hay muchos creyentes sinceros que han caminado su propio camino hacia Emaús, con la Biblia en la mano, pero muchas veces sin tener la enseñanza o sin tener la comprensión en el corazón, ¿no? Y con años en la iglesia, sin profundidad de la palabra, con información nada más, pues muchas veces que se vuelve religiosa, pero sin lo más importante, sin una revelación transformadora. Y lo que vivimos hoy, lo que acabamos de comentar, pues es nada más una pequeña introducción. No pudiésemos abundar, perdón, tan profundamente porque pues vamos a acabar a las 12, 1 de la mañana aquí en México, ¿verdad? Fue simplemente empezar a quitar las capas de esa cebolla que nosotros tenemos para ir profundizando. Fue abrir la puerta para asomarnos a ese océano inmenso de lo que es la palabra de Dios y decir, mira todavía cuánto hay por descubrir, ¿no? Pensé que ya lo conocía. Pensé que ya sabía esto. Entonces, yo espero que estas herramientas sean el primer paso que te ayuden para que no te quedes ahí en la puerta nada más mirando y digas, mira, ahí está el banquete, ahí está la carne, ahí está todo lo bueno y yo no lo puedo degustar. También lo puedes hacer. Entonces, toda esta información va a quedar ahí guardada y registrada para que tú lo puedas tener y la puedas guardar. Hemos estado trabajando en algunas láminas informativas también para ustedes, para que sean mucho más didácticas y las puedas entender y las puedas tener. Y esta es una invitación abierta al curso de teología bíblica nivel 1 y nivel 2 también, ¿no? Vamos a estar viendo los fundamentos doctrinales y apologéticos más básicos, como bibliología, verdad o fantasía, religiones del mundo, teología bíblica, el Antiguo y el Nuevo Testamento, israelología, teología bíblica, como el Arca de la Alianza, muchos puntos básicos que nosotros necesitamos profundizar y entender. Va a estar dividido en nivel 1 y en nivel 2, que lo vamos a estar viendo, ¿no? En el nivel 2 vamos a estar viendo neumatología sobre el Espíritu Santo, Satanás, ¿no? El adversario, cuál es su origen, cuál es su caída, pero también cuál es su derrota, escatología bíblica sobre la profecía, escatología avanzada con Apocalipsis, ¿no? Entonces, todos estos puntos los vamos a estar viendo más a profundidad, más a detalle, y esa es una invitación. Si tú quieres asistir a este programa de teología, pues también vas a tener la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, en primera instancia, les dejo estas herramientas para que ustedes puedan tenerlas. Si alguno de ustedes quiere más información sobre el programa que vamos a estar teniendo, escríbanme por mensaje privado, por WhatsApp 55 36 74 11 17 y pueden acceder. Y si no, pues simplemente ya tienen más herramientas. Todos los que están en el grupo de WhatsApp de la conferencia No Entiendo la Biblia, les estaré enviando esta presentación para que también ustedes la puedan tener, la puedan estudiar con calma y el día lunes estará disponible también esta grabación para que la puedas volver a tener y la puedas volver a estudiar. ¿De acuerdo? Yo no sé si alguien de ahí tiene alguna duda, alguna aportación. Más que preguntas, me gustaría escuchar comentarios de aportaciones. ¿Aprendieron algo? ¿No aprendieron algo? Como siempre les digo, estoy más confundido de que antes, ahora creo que la entiendo menos, también eso es válido, o me gustaría escuchar, me llevo esto, me gustaría aplicar aquello. Si hay alguien que tenga ahí, quiere compartirnos un poquito, puede encender su micrófono, adelante. O el municipio o la presidenta o los regidores no hacen todo su trabajo de bajarlos
los apoyos que hay. Pero nosotros lo andamos haciendo, pero Adelante, mi hermana Leti. Yo me llevo mucha bendición con esta clase porque yo sí había entendido lo que era el texto, el contexto, creo que lo había entendido, pero hoy me doy cuenta con esta clase que sí hay que profundizar más porque yo he tenido algunos errores por no ver el contexto, leerlo bien y saber bien todo eso de el autor, la audiencia, por qué, en qué lugar estaba, en qué situación estaba viviendo el autor, porque me cayó eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces lo usamos y como pastores hasta lo recomendamos, ¿verdad? Así en cosas más triviales, más sencillas, pero cuando yo dije, no, 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 esto está genial, porque pues uno a veces, yo como esposa de pastor, a veces predico y, y esto a mí me ha ayudado mucho, a pesar de que sí ya tenemos un poco de tiempo siendo cristianos. ah, yo siempre pienso que aunque te repitan la misma clase, siempre hay algo que vas a aprender, siempre. Si tenemos un espíritu enseñable, si estamos abiertos a decir, no lo sé todo, aunque ya tenga mucho tiempo, que ya tenga mucha experiencia, siempre vamos a tener algo nuevo que aprender. Y eso de la actitud con la que leemos la Biblia. Ay, me cayó el 20, dije, qué importante es eso, la actitud con la que la vamos a leer, ¿verdad? Porque si es cierto, uno dice, no, pues ya tuve mi devocional y leí 3 capítulos seguidos, ¿verdad? Sí, yo tengo varios años que empecé a leerlo más pausado, a buscarle más, a ver los conectores, a ver si es singular, si es plural. Como maestra, pues sí me meto más en eso. Pero hoy aprendí mucho de eso, de lo que es verdaderamente ver el contexto en todo, globalmente, y, y la actitud con la que la leemos. Yo me llevo eso y muchísimas gracias. Dios le siga usando y bendiciendo. Buenas noches. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana, por su aportación y sus comentarios. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Yo creo que esto es muy importante Gracias. lo que menciona mi hermana, ¿no? Porque como creyentes y estudiantes de la palabra, nunca vamos a acabar de aprender. Si acabamos de aprender es porque nuestro Dios es limitado, pero tenemos un Dios todopoderoso, sobrenatural, que es demasiado grande. Ni siquiera yo creo que tenemos todavía esa capacidad de decir, yo me imagino hacia Dios, ¿no? O sea, nos lo imaginamos y pensamos que así es, pero es todavía mucho más grande, ¿no? En alguna ocasión, yo siempre les cuento esta historia. Había un niño, ¿no? Que estaba en la playa y que hizo un hoyo en la arena y que tenía una jicarita. Y entonces con la jicarita iba y sacaba el agua del mar y se le echaba en ese hoyo en la arena, ¿no? Y corría una vez y dos veces, tres veces y trataba de llenar el agua del mar ahí en el hoyo que había hecho. Y entonces llega una persona y le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy vaciando el mar en este hoyo que estoy haciendo. Y le dice el niño, pues es que está la persona adulta, ¿no? Pues es que ¿cuándo vas a terminar de vaciar el mar en ese hoyo que acabas de hacer? Nunca. Y la respuesta es igual para nosotros. A veces queremos vaciar a un Dios todopoderoso, sobrenatural, en nuestra mente, en nuestra pequeña cabecita chiquita. Pues ¿cuándo lo vamos a poder hacer? Nunca, es imposible. Por eso es que estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Y el Señor se está revelando a nuestras vidas. ¿Alguien más tiene alguna aportación, algo que se lleva, algo que nos quiera compartir antes de irnos? ¿Qué pasó? Adelante, mi hermana. Dios les bendiga, buenas tardes, noches ya, casi. Pues me llamó mucho la atención lo que comentaba la hermana, eh, que es muy importante leer el contexto y saber qué dice un versículo antes, por ejemplo, y un versículo después, porque sí, tendemos siempre a apropiarnos de un solo versículo y de veras que
me impactó el saber pues que la Biblia es toda una biblioteca, no es un solo libro, sino que es una biblioteca. Y cómo fue diseñada, cómo fue este, pues escrita, cómo fue con tantos años de diferencia y por más de 40 autores, es decir, todo lo que Dios planeó para nosotros, para que nosotros lo conociéramos, para que nosotros eh, pues tuviéramos acceso ahora y la bendición, ¿no?, de tener su palabra y cómo me impacta mucho el saber que hay más, pues que no solo son versículos sueltos, que no solo son textos que podemos apropiarnos y también que es muy importante la parte emocional, no asociar lo emocional con lo que estamos leyendo en ese momento, sino que como dice Romanos 8:6, si ponemos la mente en la carne es muerte, pero la mente pues en el espíritu es vida y paz. Yo creo que desde ahí parte el también poner la lectura de la palabra desde nuestro espíritu, no en el alma, porque pues en el alma están las emociones. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho, de verdad, esa parte. Gracias. Gloria a Dios, con gusto y para servirle, mis hermanos. Eso que acaba de mencionar mi hermana, yo creo que es muy importante. No lo tocamos porque evidentemente pues no nos da tiempo, ¿verdad? Pero eh, que la palabra nos hable a nuestro espíritu, porque la palabra es viva y es espíritu. Pero a veces nos queremos que nos hable a nuestra alma. Y es como un niño pequeño, ¿no? Yo tengo un niño pequeño de 6 años que de repente empieza a llorar y Cuando está en ese estado emocional, aunque yo le explique con manzanas y me siente y le diga, mira, esto es así, uno, dos, tres, no me va a entender, porque está en su estado almático. Y muchas veces venimos así a la palabra, ¿no? Y queremos que nos hable y que me diga y yo necesito estar tranquilo y que sea la palabra revelada hablando a mi espíritu, que se conecte con mi espíritu, porque la parte espiritual es con la que hacemos contacto con el Señor, ¿no? No nuestra alma ni nuestras emociones, que están incluidas, por supuesto que sí, que el cuerpo está incluido, por supuesto que sí, eso es un hecho, no se puede separar uno del otro, pero sí cuando entendemos esta parte, entonces, a ver, ¿qué me quiere decir? Porque si no lo tomo literalmente para mis emociones, para mis sentimientos, por eso es muy común hoy todas estas conferencias motivacionales como lo que hablábamos, ¿no? De esto que acabamos de leer, todo lo puedo en Cristo todo lo puedes, todo lo que quieras, tú decrétalo y todo lo vas a lograr. Vas a ser millonario, sí, decláralo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios te va a sanar de tu enfermedad, porque todo lo puedes. Tal vez sí, y sí Dios quiere prosperarte en un sentido, pero yo necesito entender que Dios tiene otro plan mucho mejor y mucho más grande que solamente sanarme, que solamente prosperarme económicamente. ¿Lo puede hacer? Yo no estoy diciendo que no lo puede hacer, lo puede hacer. Pero hay algo más grande detrás de todo eso que a veces no logro entenderlo, ¿no? Y entonces me apropio a veces de promesas que tal vez ni siquiera fueron promesas para mí, tal vez fueron promesas directas para el pueblo de Israel, pero yo me las estoy apropiando, ¿no? Que en un sentido sí las puedo tomar, pero el significado es mucho más profundo. Y esto es lo importante. Bien, gracias, mi hermana. ¿Alguien más tiene alguna aportación, algún comentario? Bien, pues ya les comentaba, les estaremos enviando esta información en el grupo de WhatsApp. Ahí les acabo de compartir el link directo para mi WhatsApp para que si no estás en el grupo, te unas al grupo y puedas recibir el material. Y si quieres recibir también más información sobre estos programas de teología nivel uno, teología nivel 2, avalados por la Universidad UNECH en línea, pues con todo gusto también será un placer tenerte aquí y aprender juntos de lo que nos quiere decir la palabra, ¿no? Esta fue una clase introductoria general, rápida, pero yo espero que tú te hayas llevado por lo menos algunos puntos importantes, ¿no? Para empezar a desmenuzarla, ¿no? Yo siempre digo, la palabra es como un pollo rostizado que te lo ponen en la mesa. Tú puedes agarrar y morderlo y comértelo y te vas a atascar. Necesitas partirle una alita, necesitas partirle un muslo,
y empezar a desmenuzarlo para disfrutarlo. Si no, no lo vas a disfrutar ni lo vas a entender, ¿no? Y a veces la palabra es así, hay que desmenuzarla para irla degustando poco a poco, ¿no? Y te va a saciar por completo, indudablemente. Así que bueno, si no hay más aportaciones, dudas ni comentarios, pues quedo a su orden para que cualquier cosa me escriban. Yo espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Les pido que estén orando por su servidor, por mi esposa. Estaremos compartiendo una conferencia el día de mañana de matrimonios. Esperemos que sea de bendición también este tiempo donde vamos a estar y que el Señor traiga de su poder y de su gracia sobre todos los matrimonios. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y buenas noches. Nos vemos próximamente. Muchas Amén. gracias, buenas Dios Bendiciones. les noches, bendiga. bendiciones. Estaremos orando por Bendiciones. Gracias, mi Buenas noches. Dios les bendiga. Ya. Muchas gracias. Bendiciones. bendiciones. Buenas noches, bendiciones.